el doctor Víctor Paz Tensoro, presidente constitucional de la República de esa época, era el que más se preocupaba por tener un canal de televisión, ya que Bolivia y Ecuador eran los últimos países que no tenían ese servicio. Entonces, llega el general Barrientos y él es el promotor y el encargado de decretar mediante decretos la creación de un canal de televisión en Bolivia, con la idea de ser una defensa, en sus palabras, de la democracia, defender la democracia, que iba a tener más poder que un ejército, de manera de que la difusión a través de la televisión estatal, naturalmente, iba a ser para él un logro tremendo. Y tal vez me atrevo a pensar ya en forma personal de que tal vez quería él prorrogarse del poder. ¿Cuál y cómo fue la primera transmisión de Canal 7? La primera, antes plegábamos los programas, experimentábamos con transmisiones vía unidad móvil. Y la primera emisión que sale al aire es el 30 de agosto de 1969, que este año se va a cumplir 55 años de esa época, de esa epopeya, perdón. Y empezó en el Alto, en las instalaciones del Alto, y el que inaugura esa emisión de la televisión es el señor presidente constitucional también, Adolfo Ciro Salinas, que asume la presidencia ante la muerte del general Barrientos en helicóptero. Entonces él es el encargado de dar el inicio de cortar la cinta, y ahí empieza la televisión en Bolivia, y naturalmente una sorpresa para todos, un gran logro, y esto es necesario aclarar que muy pocas personas tenían televisores para poder ver, y las casas comerciales, ya que se han noticiado de la noticia, ponían sus televisores en sus vitrinas, en sus sitios de venta, y la gente se acumulaba para ver los programas que pasaba la televisión después de la inauguración. A propósito de Barrientos, ¿qué transmisión se hizo de uno de sus actos? ¿Te acuerdas, Waldo? De él ninguna, porque murió. Antes de la inauguración del canal murió, falleció. Entonces por eso no hay documentación, sí hay películas de filmes de su muerte, del accidente, de las tomas del helicóptero, su entierro y una que otra cosa más, pero una entrevista a él o una difusión por televisión nunca. ¿Qué sentían y cómo vivieron los trabajadores de Canal 7 en los inicios? Es decir, llegaban por primera vez las cámaras, los periodistas, ¿qué sentían? Los camarógrafos, sonidistas. Mira, éramos éramos jóvenes aprendices, no conocíamos qué era primero un canal de televisión, mucho menos un televisor. De manera de que empezamos desde el año 68. Entonces vimos cómo se construía el edificio tipo Mecano por Inelec S.A., que había sido contratada por la presidencia del general Barrientos. Entonces, el departamento de prensa, que era fundamental para mí en las emisiones de televisión, trabajaba con películas de 15 milímetros, con cámaras Bolex, y no me acuerdo la otra. Entonces, sin sonido. Entonces, había que luego de grabar, de filmar, esa es la palabra, de filmar las escenas, había que revelar, pero no había una máquina reveladora en positivo, porque las cámaras grababan en negativo. Pero en el Alto había un equipo que se llamaba el Telecine, porque los estudios eran en el Alto y prensa era en la Ayacucho, donde es la casa vieja del pueblo ahora. Entonces desde ahí subían en torta y mediante un switch se positivaba el film y se daba a conocer las noticias, insisto, sin sonido. Bueno, ahora naturalmente los trabajadores de la televisión estábamos todos nerviosos, sobre todo por la inauguración, y
la gran ventaja que hemos tenido ha sido que hemos sido asesorados y preparados, si se quiere emplear el término, por extranjeros. Me acuerdo muy bien de un francés, Pierre Guy, un realizador peruano, Luis Vallivian, un técnico, el señor Caballoscas, y algunas personas que trajo la empresa Inelec. Así, y los periodistas y locutores fueron reclutados de la radio. Entonces mucha gente quería participar del canal, pero han sido pocos los escogidos, ¿no? Los seleccionados para hacer el departamento de prensa y estar dentro del departamento de prensa. Entonces así fue las primeras emisiones del canal. Recuerdo con todo orgullo, te diré, a por ejemplo, don Néstor Peredo, Benito Juárez, que era el revelador de los films, el compaginador, el señor Jorge Bernal, camarógrafo, Edmundo Ugarte y Juan Miranda. Y otro notable camarógrafo que falleció también fue Willy Miranda. Todo un procedimiento entonces para hacer un programa. ¿En qué tiempo se grababa un programa en los inicios? A ver. Bueno, cuando nace la televisión ya se crean dos grupos, un grupo de emisión y el otro de grabación. Esa época, cuando empieza el canal, las emisiones empezaban a las 5 de la tarde hasta las 12, 11 de la noche. Entonces, en el día se grababan los programas en video, ya llegó la época del video. Entonces, la cinta helicoidal de 5 pulgadas. Entonces, ya se empieza a grabar y en máquinas Ampex que tenían duración de 1 hora o media hora. Entonces, ahí se producen los videos, prácticamente como se llamaban ya, a producir. Y en los inicios, los noticieros se nutren de empresas, de embajadas prácticamente, la DPA, la Deutsche Welle, la USIS y una empresa rusa que no me acuerdo el nombre, pero era el que proveía los vídeos naturalmente. La noticia pasaba ayer y después de 4 o 5 días la difundíamos, porque tardaba en llegar. Y los encargados de dar la compaginación era el director de prensa, que entonces el señor Ítalo Mariaca, y teníamos que repetir porque había muchos errores de cámara, de sonido, incluso del mismo presentador. Estoy hablando de programas de producción, no de noticiero. Entonces, así nace la televisión, Gustavo, entre luces y sombras, y con gente que nos enseñó prácticamente. Y otra gran ventaja, otra cosa interesante que había en esa época para tecnificar al personal, era que las embajadas ofrecían becas. En el caso mío, yo fui 3 veces a Europa. Perdón que sea un vituperio lo que voy a decir, pero fui primero a ser sonidista, luego a ser realizador y por último un grupo encargado general de producción de televisión. Y así diferentes amigos fueron a Inglaterra, a Francia. Y quien nos ayudó bastante en esa época fue don Alfonso Seligman, correcto. Don Alfonso Seligman fue el artífice para que podamos ir a varios técnicos a especializarnos afuera, sobre todo en Alemania.